Muy buenas noches para todos. Hoy abordaremos problemática laboral y análisis normativo jurisprudencial. La nueva reforma laboral, sancionada a través de la Ley 2466 del 2025, ha generado gran controversia en un gran número de empresas, especialmente en las MIPYMES, teniendo en cuenta su tamaño y músculo económico débil para afrontar las nuevas disposiciones de la mencionada reforma laboral, por la cual se aumentan significativamente sus obligaciones contractuales con sus trabajadores, además de obligaciones con instituciones como el SENA y la ausencia de alivios económicos significativos que nivelen un poco las cargas para estas empresas, en donde muy probablemente se aumentarán los incumplimientos normativos y se aumentará la informalidad en la contratación de mano de obra. El día de hoy hablaremos de una empresa cuyo contexto laboral es real, pero omitimos su nombre real por uno ficticio por temas de confidencialidad. Molinería del Eje SAS es una empresa del sector alimentos con aproximadamente 30 años en el mercado. Su materia prima principal es el frijol soya y se elaboran productos tanto para el consumo humano como para el consumo animal. Cuenta con una plantilla aproximada de 45 empleados directos y alrededor de 17 por prestación de servicios. Es una empresa familiar ubicada en el departamento de Risaralda, pero con presencia a nivel nacional. No exporta sus productos directamente, pero sí lo hace a través de terceros. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, Molinería del Eje SAS no es ajena a esta situación. Por un lado, la difícil situación financiera en la que se encuentra, que ha obligado a sus dirigentes prescindir de muchos de sus empleados. Por otra parte, algunos colaboradores vinculados a la organización desde ya hace un tiempo largo, en donde no hay contratos de trabajo, sino una prestación del servicio, pero que en la realidad existen muchos elementos que pueden representar la presencia de un contrato de trabajo como tal. Vinculaciones que se siguen dando a pesar de existir en la actualidad demandas por reclamación de derechos a prestaciones sociales y negligencia por parte de la empresa en la gestión de riesgos que llevaron a uno de sus colaboradores en su momento a ser víctima de un accidente laboral con serias limitaciones en sus extremidades superiores, y la cual tiene un proceso de demanda abierta contra esta empresa. Sumado a esto, el agravante de que en su momento contaban con personal idóneo que identificó esta situación y la informó, pero que al final decidieron hacer caso omiso a la problemática y prescindir de los colaboradores que en su momento habían expuesto el problema, pero que tiempo después este problema se empezó a materializar y ahora tienen a la empresa envueltos en líos jurídicos. Hoy haremos un análisis de la sentencia STP 4552 del 2025, ya que el contexto en el que se da es muy similar al problema actual por la que atraviesa Molinería del Eje SAS. En esa sentencia se aborda la impugnación de un trabajador, el señor Juan Camilo Amaya de la Torre, sobre una sentencia de tutela proferida el 20 de noviembre del 2024 por la Sala de Casación Laboral, que negó el amparo reclamado por el accionante frente a la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso efectivo a la administración de la justicia. La discusión radica desde el momento en el que el trabajador instaura demanda ordinaria laboral en contra de la empresa Medicina Intensiva del Tolima SAS, para la cual había trabajado.
con el fin de declarar la existencia de un contrato de trabajo durante un lapso de tiempo determinado, precisamente desde el 30 de enero del 2019 hasta el 31 de agosto del 2022, sobre el cual solicitaba el pago de prestaciones sociales e intereses moratorios del segundo semestre, así como salario y auxilio de transporte de agosto del 2022, en donde bajo radicado 73 34 93 10 500 1202 30 0030, el juzgado laboral del circuito de Honda declaró, mediante sentencia del 4 de julio de 2024, que sí existió un contrato en el tiempo que el accionante señalaba, y dictó condena contra la demandada, ordenando el pago de lo solicitado por el accionante, menos la indemnización moratoria. Posterior a esto, el colaborador utiliza el recurso de apelación a fin de que se reconociera la indemnización moratoria solicitada por este, a lo que la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal de Ibagué ratificó la decisión. Amaya de la Torre argumentó, citando dos casos similares en donde dos salas de decisión laboral del Tribunal de Ibagué profirieron sendas providencias de segunda instancia, una el 12 de septiembre del 2024 y la otra el 17 de octubre del 2024, mediante las cuales se reconocieron las indemnizaciones moratorias a dos excompañeros suyos que, bajo argumentos y situaciones de hechos similares, demandaron a Medicina Intensiva del Tolima S.A. Después de tantas opiniones divididas, en donde unos decían que sí era válida la solicitud de indemnización moratoria y que sí estaban violando derechos fundamentales del accionante, y otros decían lo contrario, fue la Corte Suprema de Justicia que, dentro de sus competencias, fue quien terminó originando un fallo teniendo en cuenta algunos factores esenciales, como lo es el hecho de que la sala que en primera instancia emitió un fallo a favor del accionante, pero negando la solicitud de indemnización moratoria, incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente vertical. Además, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia citó lo establecido en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos dice que la indemnización moratoria prevista en ese artículo es una sanción que le imponen a un empleador que se sustrae sin justificación el pago de los salarios y prestaciones sociales a los que tiene derecho un trabajador ante la terminación del contrato de trabajo. Y lo expuesto en el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos dice que el empleado puede participar de las utilidades del empleador, mas no debe asumir sus riesgos o pérdidas. En última instancia, la Sala de Decisión de Tutela número 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve, primero, revocar la sentencia de tutela que presentó la Sala de Casación Laboral, que negó el resguardo pretendido por el accionante. Segundo, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad del accionante. Y aparte de otros puntos consignados en el fallo, también ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Aunque este caso tiene un contexto diferente al de Molinería del Eje SAS, ya que el caso de la sentencia se da básicamente por un no pago de obligaciones contractuales a un trabajador, supuestamente por problemas financieros e iliquidez de la empresa, y el de Molinería del Eje SAS se da prácticamente por violación al principio de la primacía de la realidad, al tener trabajadores vinculados laboralmente, pero bajo modalidad de contrato por prestación de servicios. Ambos casos están violando el derecho a las prestaciones sociales de los trabajadores. Analizando puntualmente el apartado de esta sentencia, en donde hace referencia al defecto de desconocimiento del precedente vertical por parte del funcionario, y recordando lo expuesto en la sentencia T572 de 2017, en donde la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional expresa
el evidente desconocimiento por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo del principio de no discriminación racial y todo lo que esto conlleva. Me lleva a pensar la falta de compromiso o en su defecto, falta de conocimiento de algunos integrantes de entes gubernamentales y de las altas cortes en la comprensión de procedimientos y factores claves para la resolución de conflictos laborales e interpretación normativa, que no permiten la efectividad en el análisis, y eso termina dilatando los procesos y bloquea la posibilidad de emitir un fallo veraz en primera instancia. Hablando ya pues de algunas estrategias jurídicas que se pueden plantear, de acuerdo a lo anterior, considero que se pueden elaborar propuestas con el ánimo de aportar ideas que permitan fortalecer los mecanismos tanto gubernamentales como jurisdiccionales, y a su vez esto puede mejorar los procesos volviéndolos mucho más eficientes y objetivos. Algunas propuestas estratégicas podrían ser: primero, se podrían crear políticas o protocolos más efectivos que hagan parte del ordenamiento jurídico, en donde se contemplen filtros rigurosos para el nombramiento y selección tanto de los funcionarios del gobierno como los miembros de las altas cortes, que permitan mejorar los procesos de litigio, de resolución de conflictos laborales e interpretación de las normas, para llegar de forma efectiva, objetiva y en tiempos más cortos a la emisión de fallos alineados con la normativa vigente y siempre protegiendo los derechos fundamentales de los trabajadores y los seres humanos en general. 2. Crear un filtro conformado por funcionarios con altas competencias que recepcionen y analicen demandas y o tutelas antes de llegar a los juzgados, con el objetivo de verificar hacia qué entidad o institución la direccionan. Considero que esto puede acelerar un poco los procesos y evitar que en medio de estos se estén direccionando para fallo a otras competencias, y siempre con la revisión final de la Corte Constitucional que verifique la no violación de los derechos fundamentales de los fallos emitidos. Tercero, programas de especialización en temas específicos para los distintos funcionarios que permitan fortalecer y agudizar aún más sus conocimientos y sus criterios analíticos y de decisión, que le permitan una mayor objetividad a la hora de tomar decisiones finales. Cuarto, gestión de nuevos inspectores de trabajo para aumentar el pie de fuerza del Ministerio de Trabajo, con el propósito de vigilar y controlar de forma objetiva el cumplimiento de las normas en el ámbito laboral. Eso permitirá descongestionar el mecanismo jurisprudencial. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche.